Conoce a tu enemigo para saber cómo enfrentarte a él. Y Lego Super Mario tiene un montón de ellos escondidos en sobres sorpresa. Ayudadnos a montar esta enciclopedia dando a me gusta, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Ah, y cuidado con dejar todo desordenado, que pisar un Goomba de Lego puede llegar a hacer mucho daño. Estos son 20 enemigos de Lego Super Mario y su origen. Comenzamos por Lego con huesitos. Esta terrorífica mini pesadilla apareció por primera vez en New Super Mario Bros. 2, coloquialmente conocido como el Mario de los dineros. Y básicamente se trata de un Goomba normal y corriente, pero que lleva un casco con forma de calavera puesto en la cabeza. Pueden ser derrotados con cualquier ataque y bueno, que por lo general suelen pasar bastante desapercibidos para los jugadores. Bill Bala también tiene su versión de Lego. Esta bala es uno de los primeros enemigos que aparecieron en un juego de Super Mario. Y su función, como la de cualquier otro enemigo, es acabar con el fontanero. Como curiosidad, desde Super Mario 64, algunas de estas balas fueron secretamente actualizadas para tener las funciones de un Bill Bala buscador, permitiendo localizar y fijar a Mario como objetivo teledirigido. Directamente desde Wii os traemos una versión de Lego de un cangrejo conocido como Lotira. Su primera aparición fue en New Super Mario Bros. Wii y se trata de una especie de crustáceo que lo tira todo. Habrá que estar atentos porque pueden lanzar desde rocas hasta bolas de arena e incluso indirectas. Y siempre en una trayectoria lineal que no descansará hasta dar con el objetivo. ¡Oh, no! Todos conocemos al Super Champiñón, que permite a Mario aumentar de tamaño. Pero ¿qué pasa con su primo feo llamado Champiñón Venenoso? Aquí tenéis su versión en bloques de Lego, que para nuestro gusto queda demasiado cuadrado. Este champiñón apareció por primera vez en Super Mario Bros. 2, The Lost Levels, y nos hacía daño, vamos, como si nos chocáramos con un enemigo. Cuando Lego Mario es alcanzado por un champiñón venenoso, este queda inconsciente, y no responderá nada durante unos segundos. Esto de aquí no es un Chip Chip normal, es un Chip Chip pinchón, un híbrido entre los peces y los erinchos. Y de verdad que no queremos saber muy bien de dónde ha salido. Su origen se remonta a Super Mario Bros. 3, y el único nivel en el que aparecieron fue el 7-4. Después salió en un montón de juegos, especialmente en la saga Mario Bros., volviéndose más agresivos y directamente persiguiendo a los protagonistas. Las piedras picudas son uno de los enemigos más misteriosos de Super Mario, porque básicamente es como si dos rocas picudas hubieran intentado hacer fuego y este hubiera sido el resultado. Son de pequeño tamaño, y su primera aparición fue en Super Mario World. La principal diferencia respecto a las rocas picudas es que su movimiento es parabólico y periódico, así que son relativamente fáciles de esquivar. Entre todos los tipos de fantasma que podemos encontrar en Super Mario, el Fantasmirón es uno de los más recientes, con una primera aparición en Super Mario 3D Land para Nintendo 3DS. Al contrario que los Boo, estos no van hacia Mario y sus amigos, sino que se quedan mirando un punto fijo y se mueven como si fueran obstáculos. En Super Mario 3D World nos enteramos que podíamos derrotarlos si les daba la luz, así que podemos concluir que estos fantasmas cuando estaban vivos eran otakus. Espera, soy una otaku. La luz podría matarme. Si Lego Super Mario ataca el Fantasmirón, no podrá derrotarle y no conseguirá monedas. Solo se asustará y hará el mismo sonido que cuando se quemaba en Super Mario 64. Se llaman Bob Home, pero la mayoría de la gente las conoce como las bombas de Super Mario. Este enemigo en realidad proviene de Yume Koyo Doki Doki Panic, el juego origen de Super Mario Bros. 2. Es de los pocos enemigos kamikaze que tiene Super Mario. Y aunque hablan y tienen sentimientos, son seres mecánicos, así que no os preocupéis mucho si explotan. Podéis conocer más sobre cómo nacen los Bob Home en el vídeo que os dejamos aquí arriba. Echadle un vistazo. Cuando Lego Super Mario pisa a Lego Bob Home, este se activa y al cabo de un rato escucharemos el sonido de la explosión a través de los altavoces. Los Chip Chips son el equivalente a ver un perro verde. En este caso, encontrarte un Chip Chip amarillo. Son muy difíciles de ver porque cuando Mario está cerca, huyen en la dirección contraria. Los vimos por primera vez en New Super Mario Bros. Wii y son unos fijos desde entonces en los juegos de Mario Bros. Aunque podemos contar sus apariciones con los dedos de las manos.
Turno de uno de los enemigos más conocidos, populares y más queridos de toda la saga Super Mario. Blooper lleva con nosotros desde el Super Mario Bros. Original y poco a poco ha ido ganando popularidad hasta el punto de llegar a coger una raqueta en Mario Tennis Aces. Solo él sería capaz de hacernos ver normal tener a un pulpo jugando al tenis. Sabemos que es muy posible, pero déjanos en los comentarios si Blooper es tu enemigo favorito de todo Super Mario. Y si no, dinos cuál es, que os leemos. Al igual que los Bob Home, los Ninja nacieron como enemigos de Doki Doki Panic, aunque su papel ha cambiado bastante a lo largo del tiempo, convirtiéndose en ninjas en juegos como Paper Mario de Origami King e incluso teniendo su propio modo speedrun en Super Mario Maker 2. Algunos dicen que es el enemigo de Lego Mario más escurridizo que aparece en los sobres, de ahí que sea un ninja. La verdad es que la mayoría de enemigos de Lego Super Mario provienen de la serie Mario Bros. Y Lego Nebulo no es la excepción. Le vimos nacer en New Super Mario Bros. Wii, con la única misión de generar nubes en el escenario para hacer que el jugador no viera por dónde iba. Los Fuzzies son todo un clásico. Aparecieron por primera vez en Super Mario World y siendo uno de los enemigos de la saga más resistentes que existen, aunque con el tiempo se han ido haciendo un poco más flojos. Normalmente viven en carriles y no se mueven por voluntad propia. Diríamos que son como medusas en vagonetas. Manías de Nintendo que si tenemos un Shy Guy con un gorrocóptero en la cabeza ya no es un Shy Guy. Este es Lego Helico Guy, una subespecie de Shy Guy que apareció por primera vez en Yoshi's Island para Super Nintendo. No los confundáis con los Magikoopa, que eran los encargados de llevarse a Baby Mario si el contador de tiempo llegaba a 0. La única pregunta que tenemos en mente ahora es por qué Yoshi cuando se transforma en helicóptero no le llaman Helico Yoshi. El Lego Erincho es una mezcla entre un Lego, un erizo y un pincho. Y de estas tres cosas nació en Super Mario World un enemigo submarino, que básicamente lo único que hace es estorbar. Algunos se quedan estáticos flotando en el agua, otros se mueven siguiendo una trayectoria. Pero tranquilo, que este de Lego no se mueve de su stand. Los pinchones debutaron en Super Mario Bros. Para la Nintendo original, siendo los enemigos que Lakitu lanzaba desde su nube. Con el tiempo fueron ganando también popularidad, porque eran como los Koopa, pero sin poder pisarlos. Y esto daba mucho juego. Ya que los pobres Goombas no tienen brazos, al menos los Goombas alados tienen alas. Y Lego Goomba alado también tiene un huequito en la historia de Mario. Consiguió las alas en Super Mario Bros. 3, y su característica más destacada es que lanzaba mini Goombas que se pegaban a Mario y restringía su movimiento. Si esto fuera igual con Lego Goomba alado, suponemos que le tiraría a Mario piezas de Lego a la cara. No confundir que un Goomba tenga alas con que un Goomba tenga un paracaídas. No creemos que forme parte de su cuerpo, porque sería bastante raro. Pero Lego para Goomba es un tipo de Goomba en sí mismo. Hay discrepancias, porque en su origen en Super Mario World eran Goombayas, los primos vegetarianos de los Goombas. Pero en Lego Super Mario claramente son Goombas. Los Buzz y Beetle fueron durante años los enemigos más resistentes de Super Mario. Solo podían ser derrotados en Super Mario Bros. Con una estrella, o chocando contra algo que viniera en dirección contraria. Actualmente siguen siendo muy duros, y la versión del enemigo de Lego Super Mario parece que ha pasado una noche muy mala, con los ojos raros y arrugado como una pasa. Nada que ver con los Parabasi, que son unos enemigos más o menos igual de duros que los Buzz y Beetle, pero mucho más monos. Son de color rojo y amarillo, y la versión de Lego tiene sus propias alitas que le hace aún más adorable. En los juegos son tan majos que si son enemigos es porque pueden llegar a hacer daño, pero por lo general sirven para transportar por el aire a Mario y compañía. Suscribíos al canal y no os perdáis todas las especies de planta piraña que existen, además de nuestros vídeos de 25 secretos y curiosidades de videojuegos. Un saludo Nintenderos y hasta otra.